Series geométricas. Buen día, jóvenes. El tema de nuestro video de hoy son las series geométricas. Y antes de que empiecen, ay, profe, otro tema complicado, permítame hacerles una pregunta para alentar la reflexión. ¿Alguna vez han visto cómo se propaga un rumor en la escuela o en la comunidad? Alguien le cuenta algo a un par de personas. Esas dos personas se lo cuentan a otras dos cada una. Y en cuestión de minutos, medio mundo ya sabe el chisme. Ese patrón de multiplicación constante, eso, jóvenes, tiene todo que ver con lo que vamos a estudiar. Las series geométricas están en más lugares de nuestra vida de lo que imaginamos. En el dinero que crece en un banco, en cómo se propagan los virus, en la tecnología de sus teléfonos y hasta en la música. Hoy vamos a entender por qué. Para entender las series geométricas necesitamos partir de un concepto base, la sucesión geométrica. No se preocupen, vamos paso a paso. Imaginen que hoy tienen un peso. Mañana alguien les dobla ese peso y tienen 2. Pasado mañana se lo doblan de nuevo y tienen 4 pesos, luego 8 pesos, luego 16, luego 32 pesos. ¿Ya notan el patrón? Cada número se obtiene multiplicando el anterior siempre por el mismo valor. En este caso multiplicamos por 2 cada vez. Y eso es exactamente una sucesión geométrica, una lista de números donde cada término se obtiene multiplicando el anterior por un número fijo. Y ese número fijo, ese valor constante por el que siempre multiplicamos, tiene un nombre. Se llama la razón común. Y la representamos con la letra R. La razón común es el corazón de toda sucesión geométrica. Si yo sé cuál es el primer término y cuál es la razón, puedo construir toda la sucesión sin ningún problema. Por ejemplo, si el primer término es 3 y la razón es 2, mi sucesión sería 3, 6, 12, 24, 48, puntos suspensivos. Y así podría seguir indefinidamente. ¿Vamos bien hasta aquí? Porque ahora viene algo aún más interesante. Bien, jóvenes, ya sabemos qué es una sucesión. Ahora quiero que piensen en esto. ¿Qué pasaría si en lugar de solo listar esos números, decidiéramos sumarlos? Eso es precisamente una serie geométrica, la suma de los términos de una sucesión geométrica. Ya no los enumeramos nada más, sino que los juntamos mediante una suma. Entonces, si mi sucesión es 3, 6, 12, 24, 48, mi serie geométrica sería 3 más 6 más 12 más 24 más 48 más puntos suspensivos. Ahora les hago una pregunta, jóvenes. ¿Se imaginan tener que sumar uno por uno 200 términos de una serie así? Sería eso tardadísimo y muy probable es que cometiéramos un error en el proceso. Por eso, los matemáticos, que son personas muy prácticas, desarrollaron una fórmula que nos permite calcular esa suma de manera rápida y eficiente. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Cuando queremos sumar solo una cantidad específica de términos, por ejemplo, los primeros 7 o los primeros 10, eso se llama una suma parcial. Y la fórmula para calcularla es la siguiente. Recuérdenla. Sn es igual a A1 por, abrimos paréntesis, 1 menos R a la N, cerramos paréntesis, sobre o entre, abrimos paréntesis, 1 menos R, cerramos paréntesis. Sé que a primera vista puede parecer intimidante esta fórmula, pero vamos a desmenuzarla juntos y van a ver que no tienen nada de qué asustarse. Cada símbolo significa algo muy concreto.
Sn es la suma que buscamos, la de los primeros n términos. La n es simplemente el número de términos que vamos a sumar. A1 es el primer término de la serie, el número con el que arranca todo. R es la razón común, ese valor constante por el que multiplicamos cada vez. N es la cantidad de términos que queremos sumar. ¿Ya lo ven, jóvenes? Son solo 4 datos, 4 piezas de un rompecabezas. Si tenemos esas 4 piezas, podemos armar la solución completa. Vamos a poner esto en práctica con un ejemplo. Tenemos una serie geométrica donde el primer término es 16 y la razón común es menos un medio. Queremos calcular la séptima suma parcial, es decir, la suma de los primeros 7 términos. Antes de sustituir en la fórmula, quiero que noten algo. La razón es negativa. ¿Qué significa eso en la práctica? Que los términos de la serie van a ir alternando entre positivos y negativos, como un columpio que va de un lado al otro. Si el primer término es positivo, el siguiente será negativo, luego positivo y así sucesivamente. Eso es algo que vale la pena visualizar. Bien, jóvenes, identifiquemos nuestros datos. A1 va a ser igual a 16, R va a ser igual a menos un medio y N va a ser igual a 7. Sustituimos en la fórmula. S7 es igual a 16 por, abrimos paréntesis, 1 menos un medio, entre paréntesis también porque hay 2 signos menos ahí. A la 7, cerramos paréntesis. Entre o sobre, abrimos paréntesis, 1 menos, abrimos paréntesis, menos un medio, cerramos doble paréntesis. Fíjense que se pone menos un medio entre paréntesis, porque hay que aplicar la ley de los signos ahí. Ahora, resolvemos por partes y con calma. Primero, calculamos menos un medio a la 7. Como el exponente es impar, el resultado es negativo, o sea, menos 1 sobre 128. Entonces, 1 menos 1 sobre 128 es igual a 1 más 1 sobre 128, que va a ser igual a 129 sobre 128. Y en el denominador, 1 menos un medio es igual a 1 más un medio, que va a ser igual a 3 medios. Entonces nuestra expresión queda, S7 es igual a 16 por 129 sobre 128, todo esto dividido entre 3 medios. Resolvemos, 16 por 129 sobre 128 es igual a 129 octavos y dividimos entre 3 medios, que es lo mismo que multiplicar por 2 tercios, ¿cómo se dice? La técnica de la tortilla. 129 sobre 8, 129 octavos por 2 tercios es igual a 258 24avos, que va a ser igual a 43 cuartos, ya reducido. Por lo tanto, S7 va a ser igual a 43 cuartos. La suma de los primeros 7 términos de esa serie es 43 cuartos, o lo que es lo mismo, 10.75. Fíjense, jóvenes, qué poderosa es la fórmula. En lugar de sumar uno por uno los 7 términos con sus signos positivos y negativos, llegamos al resultado de manera organizada y segura. Ahora quiero hacerles una pregunta que puede sonar filosófica, pero que tiene una respuesta matemática muy concreta. ¿Es posible sumar infinitos números y obtener un resultado finito? Piénsenlo por un segundo. Intuitivamente uno diría que no, que si sumas sin parar, el resultado también crece sin parar. Y en muchos casos eso es cierto. Pero hay una situación especial donde eso no ocurre. Les doy un ejemplo. Imaginen que tienen una pizza completa. Le dan la mitad a un amigo de lo que sobra, le dan la mitad a otro. De lo que queda, la mitad a otro más, y así sucesivamente. Cada vez los pedazos son más y más pequeños. Si sumaran todos esos pedazos, sin importar cuántos sean, al final tendrían exactamente una pizza completa, ni más ni menos.
Eso es una serie geométrica infinita convergente, una suma de infinitos términos que dan como resultado un número exacto y finito. ¿Y cuándo ocurre esto? Ocurre cuando la razón R es un número cuyo valor absoluto es menor que 1, es decir, cuando el valor absoluto de R es menor que 1. Cuando la razón cumple esa condición, los términos se van haciendo cada vez más pequeños, tan pequeños que su contribución a la suma se vuelve prácticamente nula y la suma total se estabiliza en un valor fijo. Y la fórmula para este caso es mucho más sencilla que la anterior. Memorícenla. S infinito es igual a A1 sobre 1 menos R. Solo necesitamos el primer término y la razón. Así de directo. Apliquemos esto con el segundo ejemplo. Tenemos la siguiente serie. 3 menos 6 quintos más 12 25avos menos 24 125avos más 48 625avos menos puntos suspensivos. Lo primero que debemos hacer es identificar el primer término y la razón. El primer término es claramente A1, que va a ser igual a 3. Para encontrar la razón, dividimos el segundo término entre el primero, es decir, menos 6 quintos entre 3, que va a ser igual a menos 2 quintos. Podemos verificarlo. 3 por menos 2 quintos va a ser igual a menos 6 quintos, lo cual es correcto. Luego, menos 6 quintos por menos 2 quintos es igual a 12 25avos, lo cual también es correcto. Entonces la razón es consistente. Ahora, verificamos la condición. Valor absoluto de menos 2 quintos es igual a 2 quintos, que es menor que 1. Perfecto, jóvenes. Podemos usar la fórmula de la serie infinita. Sustituimos. S infinito es igual a 3 sobre 1 menos 2 quintos, que es igual a 3 sobre 1 más 2 quintos, que es igual a 3 sobre 7 quintos. Dividir entre 7 quintos es lo mismo que multiplicar por 5 séptimos. S infinita es igual a 3 por 5 séptimos, que es igual a 15 séptimos. El resultado es S infinita es igual a 15 séptimos. Infinitos términos sumados y la respuesta es un número perfectamente concreto. 15 séptimos. ¿No les parece esto extraordinario? Muy bien, jóvenes, ya hemos llegado al final de nuestro video de hoy y antes de cerrar quiero que hagamos un repaso de lo más importante. Aprendimos que una sucesión geométrica es una lista de números donde cada término se obtiene multiplicando el anterior por una razón constante, R. Cuando tomamos esos términos y los sumamos, obtenemos una serie geométrica. Aprendimos que para sumar un número determinado de términos, usamos la fórmula de la suma parcial. Sn es igual a A1 por, abrimos paréntesis, 1 menos R a la n, cerramos paréntesis, sobre o entre, abrimos paréntesis, 1 menos R, cerramos paréntesis. Y que cuando la razón es menor que 1 en valor absoluto, también podemos calcular la suma de infinitos términos con la fórmula S infinita es igual a A1 sobre o entre, abrimos paréntesis, 1 menos R, cerramos paréntesis. Pero más allá de las fórmulas, jóvenes, quiero que se queden con algo. Las matemáticas no son un obstáculo puesto en su camino para hacerles la vida difícil y complicada. Son un lenguaje, una herramienta con la que podemos describir y entender patrones que están en todas partes. Las series geométricas explican cómo crece una inversión con interés compuesto, cómo se modela la propagación de una enfermedad, cómo funcionan los algoritmos de compresión en sus teléfonos e incluso cómo se construyen ciertos acordes en la música. El mundo, en muchos sentidos, está escrito en el lenguaje de las series. Ya les dejo con una reflexión para cerrar. Cada fórmula que aprendes no es solo un procedimiento matemático más, es una llave, y con cada llave que tú adquieres, se abre una puerta a una manera nueva de ver y entender el mundo. No se rindan cuando algo se vea difícil al principio. Recuerden, al inicio, las series geométricas podían parecer complejas y al final las resolvimos paso a paso,
con paciencia y con orden. Así funciona el aprendizaje. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, no les cuesta nada ni les quita mucho de su tiempo. Denle al botoncito de me gusta, dejen un comentario, un saludo, una queja, una sugerencia y compartan el video para que llegue a más personas de su edad. Saludos, que tengan un excelente día.